Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. Y nos acompaña como cada jueves el licenciado Reinaldo Enríquez. Siempre estamos aquí hablando de temas de derecho cada jueves y para nosotros es un placer tenerlo en el programa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante en el ámbito del derecho. Es el relativo a la suspensión de la instancia. Saber en qué momento el juez ordena la suspensión de una instancia. Bueno, hay muchas razones para que pueda producirse la suspensión de la instancia. Si bien es cierto que decirlo así, de manera simple, suspensión de instancia, cualquier abogado novel, cualquier abogado de inicio y también algunos abogados no muy actualizados van a entender aún así que se trata del sobreseimiento. Porque cuando hablamos de suspensión de instancia, estamos hablando de una causa que tiene que ver con el sobreseimiento. Porque, ¿qué es lo que procura la suspensión? Crear una paralización de carácter provisional, hasta tanto cese la causa que generó esa suspensión, que no es más que un sobreseimiento, porque si se demanda, por ejemplo, en algún tribunal, sea civil o sea de tierra, alguna demanda, digamos, en inclusión de heredero, para poner un ejemplo, y ese demandante tiene el interés porque el padre no le reconoció antes de fallecer y demanda el reconocimiento judicial por otra instancia, entiéndase por la jurisdicción civil, el tribunal, para no afectar el derecho legítimo a defenderse de ese demandante que no ha sido reconocido y que necesita probar el vínculo de filiación para que pueda ser reconocido y posteriormente validar así sus derechos, hay la obligatoriedad de sobreseer y eso genera una suspensión. Bien, has planteado el término sobreseer, Correcto. Sobreseimiento. Entonces, nos gustaría que usted nos explique qué significa sobreseer al fondo. Eso es paralizar con carácter provisional, hasta tanto cese la causa. Y explico otros ejemplos simples. Siempre hay máximas que dicen que lo penal mantiene en estado lo civil. ¿A consecuencia de qué? Bueno, que cuando se están llevando dos acciones, que una necesariamente influye sobre la otra, crea influencia sobre la otra, y tiene que ver con un asunto civil y un asunto penal, el vínculo es tan fuerte que lo penal mantiene en estado lo civil. ¿Qué significa eso? Que lo suspende o lo paraliza provisionalmente. Sucede también en lo inmobiliario. Lo de tierra paraliza lo penal, que es a la inversa, y se da con una actitud regular también. Esa es la situación que busca el sobreseimiento, que la jurisprudencia, que si bien la ley no lo contempla en ningún texto, la doctrina y la jurisprudencia ya está conteste de que en varias materias ya se admitió que el sobreseimiento como suspensión de la instancia, aunque constituya un incidente de la instancia, no del fondo, pues entonces suspende provisionalmente el conocimiento de la instancia. Y en el proceso civil, que tenga el juez que conocer, o que se le pida conocer un trámite primero en el proceso para continuar con el fondo del asunto, ¿eso no es sobreseer también? Bueno, genera otro tipo de suspensión. Sí. Porque si hay un mandato con carácter de administración judicial que ordena alguna medida de instrucción, como la instancia está activa, hasta que no se cumpla esa petición con carácter administrativo, pues entonces genera provisionalmente una suspensión, pero no la instancia exactamente, sino más bien, pudiéramos decir la instancia, siempre y cuando sea superada esa petición que se haya decidido, y de no decidirse entonces, estaríamos ante otro tipo de suspensión que podría ser una sanción sobre lo que le podríamos llamar la radiación de la instancia,
que tampoco está constituida en ningún texto, en ninguna ley aquí, pero que en algún momento habrá de tomarse en cuenta. Es así. ¿Y la perención de instancia es similar a la suspensión? Bueno, la perención de instancia resulta ser una especie de inercia procesal, es decir, en la instancia, porque si usted demanda en justicia y solo demandó y no ejecutó todos los demás actos procesales para darle continuación a esa instancia sobre una demanda determinada, es decir, esos procedimientos se han quedado paralizados, pues evidentemente que eso produce, eso que usted plantea, para fines para suspenderlo. Y si pasan los 3 años, entonces se puede constituir una especie de perención de instancia que habría que solicitarle al juez, porque la perención de instancia no es un asunto que va a operar de manera implícita, no, hay que solicitárselo. Mire, ya pasaron los 3 años, magistrado, y ya este proceso tiene más de 3 años, y así podría entonces entenderse la perención de instancia, pero tiene que ser un juicio oral público contradictorio contra la otra parte. Así es. ¿Y la reapertura de instancia, qué significa? Bueno, porque reaperturar una instancia es cuando esa instancia ha sido objeto de un acto de suspensión y hasta tanto se cumpla con ese acto procesal administrativo, en este caso judicial y a veces administrativo, porque si un juez ordena que algún documento que está en alguna institución deba ser solicitado o requerido porque le ordenaron, por ejemplo, a la superintendencia de banco o de seguro, a solicitud de parte que de manera forzosa se produzca algún documento y no se ha podido y se han hecho las diligencias, pues automáticamente eso genera una especie de suspensión procesal hasta tanto se cumpla con esa parte. Y ahí, pero lo que usted le llama la perención ya está hablado. Ahora, lo que usted le llama la apertura o reapertura, porque hay una cosa que es reapertura de instancia y otra cosa que es reapertura de debate. Cuando usted hace una reapertura de debate, usted automáticamente reapertura la instancia, porque si ya concluyeron al fondo y una parte entendía que algún documento debió ser necesario para cambiar la suerte del proceso, usted puede reaperturar los debates y concomitantemente está reaperturando la instancia. Ahora, si es que usted habla de una apertura de instancia, usted apertura una instancia cuando usted demanda, de inicio. Usted apertura una instancia cuando usted acciona en justicia. Ahora, si la palabra no es aperturar y es reaperturar, es cuando se hace una reapertura de debate. Usted acaba de indicar que a los 3 años perime la instancia. En el caso de la perención, sí. En el caso de la perención y que debe ser requerida por la parte que pueda considerarse que le favorezca. ¿Extinción y perención es lo mismo? No. Ok, extinción. No, porque no es lo mismo, porque están sometidas a regímenes diferentes. Cuando usted habla de extinción de instancia, usted está hablando que un proceso transitó, se conoció el fondo. Cuando digo transitar, hablo por el procedimiento de la justicia, por un tribunal o por los tribunales, porque puede ser que usted demande en justicia y esa sentencia solamente llegue a alcanzar un solo grado, no les recurran, se convierte en definitiva y tendrá autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y en ese caso esa decisión generará una extinción de esa instancia. Si no es así y continúa con los recursos, con las vías recursivas, pues llegará un momento que cuando quiera la autoridad de cosa juzgada y que ya se considerase irrevocable, pues tendremos entonces una extinción de esa instancia con el conocimiento del fondo del caso, que no es la única extinción de instancia que se da, porque puede darse por la vía transaccional también. Usted hizo un acuerdo transaccional conforme al 2044 del Código Civil y un asunto que usted inició judicialmente lo terminó amigablemente, eso también extingue la instancia. Pero también podría ser por la vía de la aquiescencia. Mire, el demandado da aquiescencia a los términos de la demandante y eso también extingue la acción de la instancia. Y hay muchas otras razones que pueden dar al traste con la extinción de la instancia propiamente.
Pero también los acuerdos amigables que arriban las partes. Esa es la parte transaccional. Sí. También el desistimiento. Por supuesto. No se había dicho, el desistimiento también, porque si hay un desistimiento que tiene que ver con esa instancia, porque se notificó una demanda y no se constituyó abogado y no se le dio seguimiento, pues eso podría, y luego el demandante demanda en desistimiento o mediante un acto suscrito, desiste de esa instancia, no necesariamente de la acción, pues también el desistimiento puede dar al traste con la extinción de esa instancia por la vía del desistimiento. Has tocado un punto bien interesante en la materia civil, la constitución de abogado. Usted sabe que hay muchos abogados Nobel que en materia civil no saben cómo se comparece. Viene un cliente y le dice, mira, me llegó una demanda. Se la presentan al abogado. El abogado se queda tranquilo y no sabe que tiene que notificar una constitución de abogado. Puede presentarse a la audiencia y regulariza esa constitución presentándose a la audiencia de manera personal. Sí. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo porque si el artículo 75 del Código Procesal Civil establece la constitución de abogado como instituto para poder representar a una parte en justicia, el demandante, cuando emplaza en la octava franca de ley, en virtud de las disposiciones de nuestra norma, pues automáticamente la parte demandada tiene el plazo de la octava franca, que son 10 días francos, para constituir abogado. Ahora, no sé si usted quiso explicar lo que le llaman la interrupción de instancia, porque muchas veces se da que si el abogado fallece, ya una vez constituido, entonces eso genera una nueva constitución de abogado. Y si no es el abogado y es una de las partes, pues entonces se debe necesariamente caer en lo que es la renovación de instancia. Y eso también es un término interesante, pero de principio, cuando se acciona en justicia, en materia civil, se debe constituir abogado. No así en materia laboral ni en materia inmobiliaria tampoco, en materia de tierra, que no existe, no se demanda en la octava, aunque existe un plazo de 10 días para que pueda generar alguna aprehensión de la instancia si no se notifica al demandado esa demanda que fue depositada en materia inmobiliaria. Hacemos una pausa, regresamos en breve con este interesante conversatorio sobre temas de derecho con el licenciado Reinaldo Enríquez. Regresamos en breve.